todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque en este video vamos a checar qué dice el documento, el anexo de educación física en el marco de la nueva escuela mexicana. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Como observamos en pantalla, este documento se orienta y se divide de la siguiente manera. El índice tiene una presentación, tiene el apartado de la nueva escuela mexicana, con los subapartados de educación física en la nueva escuela mexicana, intervención transformadora en metas, el segundo apartado, sentido y significado de la educación física, elementos esenciales que integran la educación física, y al final los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, y la dosificación y contenidos de procesos de desarrollo de aprendizaje. En la presentación encontramos que la Secretaría de Educación Pública ha emprendido un esfuerzo significativo en aras de lograr un cambio curricular que contribuya a definir nuevos horizontes formativos para responder a los desafíos actuales. Se ha efectuado con la firme convicción de enfatizar una orientación integral en el sistema educativo. Es así que desde el plan y los programas de estudio se pretende ofrecer a niñas, niños y adolescentes oportunidades de aprendizaje que les permitan desplegar sus capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores para afrontar los múltiples escenarios que se les presentan, además de brindar herramientas pedagógicas y didácticas que fortalezcan y transformen la labor de maestras y maestros. El presente documento tiene como finalidad orientar la intervención de las y los especialistas en educación física respecto al nuevo planteamiento curricular, reconociendo las particularidades de su práctica para que puedan centrar sus contribuciones hacia el logro de una educación de excelencia con equidad. El primer apartado de la nueva escuela mexicana comienza recordándonos la modificación al artículo 3º constitucional, donde se resalta la importancia de una formación integral que considera el desarrollo armónico de todas las personas. En el caso de la Ley General de Educación, aquí se menciona que se diseña un currículo que responda a la riqueza de la diversidad que existe en el país a partir de su flexibilización, además de la valoración de la experiencia docente, impulsando tanto la innovación como la creatividad, y con ello la implementación de propuestas viables y pertinentes para cada región y zona del país. El Plan de Estudios 2022, por su parte, pone a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Aquí se busca problematizar la realidad. La problematización es entonces una estrategia para centrar en el diálogo y construir el conocimiento y vincular el saber con las vivencias individuales y colectivas. El documento también nos recuerda el perfil de egreso. Los rasgos de este perfil de egreso son: reconocer que son ciudadanos y ciudadanas que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como vivir con bienestar y buen trato en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y ellos mismos, así como con su comunidad. Viven, reconocen y valoran la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género del país como rasgos que caracterizan a la nación mexicana. Reconocen que mujeres y hombres son personas que gozan de los mismos derechos, con capacidad de acción, autonomía, decisión para vivir en una vida digna, libre de violencia y discriminación. También valorar sus potencialidades cognitivas, físicas, afectivas, a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. También desarrollan una forma de pensar propia que emplea para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad escolar, comunitaria, nacional y mundial, conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo o clasismo en cualquier ámbito de su vida. Se perciben a sí mismas y mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compartible. Interpretan fenómenos, hechos y situaciones históricas, culturales, naturales y sociales a partir de temas diversos,
e indagan para explicarlos con base en razonamientos, modelos, datos e información con fundamentos científicos y saberes comunitarios, de tal manera que les permita consolidar su autonomía para plantear y resolver problemas complejos considerando su contexto. Interactúan en procesos de diálogo, con respeto y aprecio a la diversidad de capacidades, características, condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de manera cooperativa. Son capaces de aprender a su ritmo y respetar el de las demás personas. Adquieren nuevas capacidades, construyen nuevas relaciones y asumen roles distintos en un proceso de constante cambio para emprender proyectos personales y colectivos dentro de un mundo en rápida transformación. Intercambian ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias y las de las otras y otros. Dominan habilidades de comunicación básica, tanto en su lengua materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse así y obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla. Y desarrollan el pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tiene la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria. Posteriormente, el documento nos habla de los ejes articuladores y de los campos formativos. Recordemos que los ejes articuladores contribuyen a la comprensión y solución de problemas que requieren una atención amplia y profunda, así como de encontrar nuevas alternativas para entender su complejidad. Se pretende reflexionar respecto a la manera en que los determinados temas se correlacionan y en la forma en la que diversas disciplinas apoyan en su comprensión. Es necesario identificar la manera en la que uno o varios ejes están presentes en el día a día, los posibles aprendizajes con los que se corresponden y las múltiples actividades que conllevan. Nos ponen un ejemplo. Cuando se analiza el reto de asumir una vida saludable, es importante considerar aspectos biológicos acerca del funcionamiento del cuerpo o los efectos de la alimentación y el descanso, medioambientales asociados con el impacto de las acciones individuales y colectivas en el bienestar, éticos respecto a los derechos que se han de garantizar y las oportunidades con las que se cuenta para ejercerlo, personales y sociales, referente al tipo de acciones que se llevan a cabo en la familia, la comunidad, entre otros. En pantalla tenemos los campos formativos. Recordemos que la intención de trabajar por campos formativos es reducir la fragmentación del conocimiento, lograr una mayor conexión entre las disciplinas que se incluyen en el currículo, avanzar en el desarrollo de propuestas en las que niñas, niños y adolescentes integren y pongan en práctica sus capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores ante distintas problemáticas. En cada campo se establecen objetos de aprendizaje que les otorgan identidad y permiten una mejor concreción de los elementos que se incorporan. Tenemos en este punto importante, en este organizador, al centro la comunidad, que son niñas, niños y adolescentes. Después tenemos los campos formativos, que es lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano y lo comunitario. Y después tenemos los ejes articuladores, igualdad de género, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, inclusión, pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas, vida saludable e interculturalidad crítica. Dentro de este documento nos recuerdan la importancia de los programas sintéticos. Recordemos que se establecen programas sintéticos de observancia nacional y obligatoria, en los que se explicitan los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que prevalecen en cada fase del proyecto formativo de la educación básica. Estos, maestras y maestros, recordemos que son mínimos e indispensables. Recuerda, los elementos de los programas sintéticos todas las escuelas los deben de abordar, ¿ok? Y los docentes los han de tomar en cuenta para diseñar los programas analíticos. En este proceso de codiseño se da cabida a los resultados del diagnóstico de la comunidad, así como los intereses y necesidades de niñas, niños y adolescentes para determinar las alternativas que contribuyen a la contextualización del currículo y la problematización de la realidad educativa en cada escuela o grupo. Aquí lo que nos están diciendo, maestras y maestros, es los contenidos y procesos de desarrollo de los programas sintéticos son obligatorios. Obviamente el programa analítico que cada maestro construye lo utiliza en primer momento de un diagnóstico, de una problematización de la realidad,
Después organiza y jerarquiza los contenidos, cómo se van a abordar, todos los del programa sintético. Realiza sugerencias didácticas y de evaluación e incorpora los ejes articuladores. También en el codiseño el maestro puede agregar contenidos que no estén presentes, pero que sean necesarios. En pantalla tenemos este organizador sobre el programa sintético y los programas analíticos. Programa sintético es un organizador curricular que despliega los elementos centrales en torno al qué y cómo se enseña los objetos de aprendizaje señalados en los campos formativos. Programa analítico es un documento producto del proceso de codiseño donde el colectivo escolar plasma la contextualización que realizan a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria y escolar. Es un documento de trabajo sencillo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar. El programa analítico se puede ver como una segunda etapa que se fundamenta en el conocimiento del plan de estudios y el análisis sistemático, tanto de las condiciones institucionales como del conjunto de experiencias docentes frente a los temas que se intentan desarrollar. Se adecúa a las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, a las particularidades del colectivo docente, así como a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. De tal manera que la intención es permitir que las y los docentes puedan tomar decisiones respecto al abordaje de los contenidos nacionales, incorporar contenidos o temas que consideran relevantes para su contexto, flexibilizar el tiempo que destinan para dar respuesta al avance o dificultades manifestadas por niñas, niños y adolescentes, elegir alternativas centradas en la atención tanto de los intereses y las necesidades de alumnas y alumnos como a las problemáticas detectadas. Determinar el tipo de metodología, estrategias didácticas o actividades a utilizar. En suma, se debe de tomar en cuenta que este cambio de paradigma requiere de una reconfiguración de la práctica docente y por ende de la manera de mirar y emplear el currículo, por lo que se confieren mayores facultades a partir de la autonomía profesional. Educación física en la nueva escuela mexicana. Educación física cobra especial relevancia al aportar conocimientos, habilidades, actitudes y valores fundamentales para la formación humanista y el desarrollo de las facultades de mexicanas y mexicanos. La Ley General de Educación establece que se debe favorecer la práctica de la actividad física, el deporte educativo, estilos de vida saludable y el movimiento corporal. Esta disciplina se incorpora en el campo formativo del humano y lo comunitario y se favorecen escenarios lúdicos. Entonces recuerda, educación física está en el campo formativo del humano y lo comunitario. Objetos de aprendizaje abordados en el campo del humano y lo comunitario. El conocimiento de sí y de los demás se relaciona principalmente con el desarrollo de la motricidad y la integración de la corporeidad. El cuidado de la salud se corresponde con la práctica de estilos de vida activos. El análisis crítico de situaciones y problemas con la creatividad motriz, por mencionar algunos. Por lo tanto, en este campo se habla del conocimiento de sí y de los demás, la comprensión consciente de la vida emocional y afectiva, el cuidado de la salud individual y comunitaria, el análisis crítico de situaciones y problemas sociales, la valoración y construcción de saberes e intervenciones. ¿Cuáles son estas intervenciones transformadoras de maestras y maestros? En la nueva escuela mexicana, la intervención pedagógica de las y los especialistas de educación física incide en que niñas, niños y adolescentes se sientan seguros, descubran sus potencialidades, propongan y realicen diversas acciones, además de que disfruten de sus logros. Es necesario tomar en cuenta que esa disciplina aporta experiencias significativas que contribuyen al cumplimiento de las aspiraciones educativas establecidas en el planteamiento curricular. Por lo tanto, se debe favorecer la dignidad humana al respetar y valorar a todas las personas como seres individuales y sociales, el reconocimiento de sus capacidades y brindando un trato justo, evitando situaciones en las que se sientan discriminadas y o evidenciadas. La diversidad, promoviendo situaciones y actividades en las que todas y todos tienen las mismas posibilidades de participación, destacando lo que cada persona puede aportar para el logro de metas. La cultura de paz, al fomentar el diálogo, la interacción, la colaboración, la reflexión sobre las acciones y el reconocimiento de las demás personas en juegos y actividades que requieren el establecimiento de acuerdos, normas de convivencia y la resolución pacífica de conflictos. También se debe favorecer la salud,
al ofrecer alternativas para la práctica sistemática de actividades físicas y la adquisición de estilos de vida saludables, como medios para alcanzar un mayor bienestar personal y social. El pensamiento crítico, al propiciar el entendimiento mutuo respecto a las formas de ser, actuar y enfrentar los problemas que se presentan, tanto de manera individual como colectiva, asociando conocimientos, habilidades y actitudes con otros campos, disciplinas y situaciones de la vida diaria. Por lo tanto, el sentido y el significado de la educación física se centra en primer lugar en la competencia motriz, entendida como la capacidad para dar sentido a sus movimientos y saber cómo realizarlos. Destaca la percepción, la interpretación, el análisis y evaluación de acciones vinculadas con la diversidad de saberes adquiridos en otros contextos, así como procedimientos, actitudes y valores integrados a la personalidad. Esta disciplina constituye en la escuela un espacio que moviliza corporalmente a niñas, niños y adolescentes y fomenta el gusto por la práctica de la actividad física. En pantalla tenemos los aportes de la educación física. En primer lugar, supongo que aquí es reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo, que es el conocimiento de sí, explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas, el potencial propio y de las demás personas, asumir valores y actitudes asertivas, esta interconexión motriz, promover el juego limpio, la confrontación lúdica, proponer y solucionar tareas motrices, la solución de problemas, establecer ambientes de convivencia sanos y pacíficos mediante las relaciones personales, emplear el potencial creativo y estratégico mediante la creatividad motriz y adquirir estilos de vida saludables, bienestar personal y colectivo. Chequemos ahora esta perspectiva pedagógica. La perspectiva de la educación física se sustenta en una orientación sistémica e integral de la motricidad para consolidar el cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorecen como parte de la formación integral. Es sistémica porque ocurre en un contexto determinado y responde de manera organizada a satisfacer los intereses, necesidades y experiencias de niñas, niños y adolescentes, destacando que el desarrollo corporal y motor se comparte de forma colectiva e incide en el aprendizaje de todas y todos. Esto se logra en la construcción permanente y la vivencia cotidiana de su corporeidad. Se considera integral porque las acciones motrices responden a los procesos de crecimiento, de maduración en los que exploran sus capacidades, habilidades y destrezas de manera global, ya que en las sesiones no se estimulan de manera aislada. Elementos centrales, elementos esenciales que integran la educación física. Maestros y maestros, esta disciplina requiere de una propuesta que considere las características del desarrollo corporal y motor, así como el crecimiento de niñas, niños y adolescentes, y al mismo tiempo oriente la intervención pedagógica en cada fase y nivel educativo. Por lo tanto, vamos a abordar la motricidad, la corporeidad y la creatividad motriz. Empecemos por la motricidad. Se entiende a la motricidad como la integración de acciones que engloban una intención y un alto nivel de decisión. Implica potenciar la capacidad de cada persona para darle sentido y significado a los movimientos, a partir de sus intereses, expectativas, necesidades, experiencias y motivaciones. Considera el conjunto de acciones reflexionadas que edifican la actuación inteligente y se manifiesta cuando niñas, niños y adolescentes exploran y ponen a prueba sus posibilidades motrices. Además, se vincula con la construcción permanente de conceptos como espacio, tiempo y causalidad, e incorpora diversas experiencias para la construcción del yo en la acción. ¿Cómo desarrollar la motricidad? Estimular desde los patrones básicos de movimiento hasta las habilidades y destrezas motrices, como base para el desarrollo y aprendizaje motor, sin ajustarse a un patrón progresivo lineal, ya que su tratamiento depende de la interacción continua, la diversificación de situaciones, la construcción de proyectos y la solución de retos y problemas. Incrementar y diversificar las acciones motrices para mejorar los desempeños a partir de la variabilidad de la práctica, es decir, provocar distintas respuestas al modificar los elementos del juego: regla, espacio, tiempo, rol de participación, móvil, implemento y artefacto. Mientras más habilidades se favorezcan, mayor control de motricidad se obtendrá. Encauzar la expresión como forma de comunicación e interacción, propiciando que niñas, niños y adolescentes expliquen con sus palabras y lenguaje, ya sea escrito, verbal o corporal, cómo realizan las acciones motrices.
Con ello se propicia el diálogo mediante interrogantes como ¿qué ha sido lo más fácil de realizar? ¿Qué actividad fue la más difícil de superar? ¿De qué otra forma la podrías mejorar? ¿Cómo puedes mejorar tu desempeño? Entre otras. Aquí podemos observar, maestras y maestros, en esta última diapositiva, que se pone mucho énfasis en la autoevaluación, en este proceso de reflexión y metacognición del estudiante sobre lo que domina, lo que todavía no puede dominar y cómo puede avanzar para ello. Por lo tanto, la autoevaluación es importante. ¿Cómo desarrollar la motricidad? Pues se tienen que orientar las diversas respuestas para generar una expresión motriz caracterizada por el sentimiento de confianza. Saber si sentirse capaz para actuar con mayor autonomía. Tenemos este esquema de motricidad. Patrones básicos de movimiento. Incremento de la base motriz, moverse libremente. Habilidades motrices, expresión, comunicación, interacción, moverse con un fin. Destrezas motrices, adaptación motriz, moverse con velocidad y precisión. Disponibilidad corporal, sentimiento de mayor confianza, moverse con seguridad. Autonomía motriz, lograr una autorrealización, moverse con independencia. Corporeidad. La corporeidad es una construcción social individual permanente que surge para comprender a la persona como una unidad indisoluble. Integra la parte eminentemente funcional y física del cuerpo como lo cognitivo, emocional, axiológico y cultural, reconociendo que cada persona se apropia de vivencias en el día a día, que contribuyen al desarrollo de una identidad corporal y por lo tanto de la personalidad. La corporeidad se manifiesta de múltiples maneras, por medio de gestos, posturas o expresiones corporales, y al mismo tiempo en el reconocimiento del potencial propio y de los demás, así como de la experimentación de emociones y sentimientos que se presentan en las situaciones que se afrontan. Por lo tanto, en este diseño e implementación de propuestas, se debe de identificar las partes que constituyen la estructura del cuerpo y su funcionamiento, a partir de tareas que permitan incorporar las nociones de esquema e imagen corporal. Motivar a niñas, niños y adolescentes para percibir y sentir el cuerpo al manifestar diversas emociones, así como la posibilidad de expresarlas a los demás. Adquirir información sobre el mundo de los objetos y las personas por medio de los sentidos y las percepciones, de tal forma que la interacción y la comunicación de experiencias que realicen niñas, niños y adolescentes contribuya a la constitución de la identidad personal. Establecer relaciones asertivas y vínculos afectivos a partir de un marco de respeto para favorecer la interacción motriz con los demás. También fomentar el cuidado de su cuerpo y asumir estilos de vida activos y saludables. Reconocer que su historia personal, familiar y comunitaria se identifica y hace diferentes, por lo que es indispensable gestionar sus emociones para aceptar su cuerpo y relacionarse de mejor manera. Aquí tendremos, maestras y maestros, estos elementos. Esquema corporal. Identifica las partes del cuerpo. Percepción del mundo. Identifica las características del entorno, las personas y los objetos. Expresión corporal. Explorar las posibilidades expresivas y motrices. Percepción de las personas. Interactuar, relacionarse y convivir con los demás. Imagen corporal, apreciar la noción de sí. Identidad corporal, aceptar las posibilidades propias y de las demás personas. Creatividad motriz. Se entiende la creatividad como la capacidad de diseñar nuevas ideas, llevarlas a la práctica y elaborar diversas respuestas para afrontar las tareas o situaciones que se presentan. Mientras que la acción motriz es la suma de las distintas conductas y desempeños que realiza una persona. Esta representa la oportunidad para explorar sus posibilidades y tomar decisiones. Con base en lo anterior, se busca que niñas, niños y adolescentes ideen y generen distintas propuestas, seleccionen las más apropiadas de acuerdo con cada problema o situación, las pongan en marcha, las organicen y cuando sea necesaria, las reestructuren, brindándoles un estilo personal, auténtico y divergente a su desempeño, lo cual implica otorgar la intención, tomar decisiones y anticiparse a las circunstancias. ¿Cómo desarrollamos e implementamos esto? Primero, diseñar y organizar ambientes de aprendizaje planificados con una clara intencionalidad pedagógica que propicien escenarios para encauzar la toma de decisiones y fomentar la creatividad. Por ejemplo, modificar los juegos y actividades tomando en cuenta los gustos, necesidades, intereses y expectativas de todas y todos. Poner a prueba las habilidades y destrezas motrices en el contexto del juego y no de manera aislada, es decir, este enfoque mecanicista, para favorecer la disponibilidad corporal y la autonomía motriz.
así como mejorar la autoestima y la autorrealización. Planificar situaciones motrices que incrementen el nivel de complejidad, además de incorporar la variabilidad de la práctica, es decir, manipular objetos e implementos, tanto de manera individual como colectiva, adaptar las condiciones espaciales y temporales, entre otras. También se debe de propiciar la reflexión con base en los conocimientos previos y experiencias mediante preguntas como ¿qué hacen para resolver una situación? ¿Qué han aprendido? ¿Qué falta mejorar? ¿Cómo formulan una estrategia efectiva de juego? ¿Qué funciones asumen en una actividad determinada? ¿Qué resultados se pueden obtener? Etcétera. Tenemos en pantalla el siguiente aspecto de la creatividad motriz. Descubrimiento libre, exploración de las posibilidades a partir de condiciones básicas. Pensamiento divergente, generación de ideas mediante la exploración de diversas soluciones ante un mismo problema. Pensamiento estratégico, discernir y tomar decisiones sobre la acción o acciones convenientes en el juego. Resolución de problemas, procedimiento para identificar, analizar y dar respuesta a una situación. Mayor creatividad motriz y estratégica, construcción de respuestas y anticipación a situaciones. En el siguiente esquema se presenta la descripción general de los aspectos que implica cada uno y tenemos capacidades perceptivo-motrices, habilidades y destrezas motrices, capacidades físico-motrices y capacidades sociomotrices. Capacidades perceptivo-motrices. Permite a niñas, niños y adolescentes realizar un reconocimiento de sí, por el tipo de acciones que son capaces de hacer en el entorno espacio-temporal, por la manipulación y manejo de objetos e implementos, y de manera central por la construcción de su imagen corporal. Estas capacidades remiten a estímulos a partir de los cuales se adoptan distintas posturas que guarda el cuerpo y los estados de tensión-relajación, además de favorecer el equilibrio. Estimular y consolidar estas capacidades permite a las y los alumnos que se reconozcan, se relacionen de mejor manera con los demás y sean capaces de conquistar el espacio inmediato. Capacidades físico-motrices. Están en línea directa con la estimulación de la condición física de las personas. Son el producto de una carga genética y metabólica del cuerpo y se pueden agrupar en fuerza general, resistencia cardiorrespiratoria, velocidad y flexibilidad general. Incentivar estas capacidades reditúa en un mejor desempeño y la posibilidad de enfrentar la vida cotidiana de mejor manera. Se abordan a partir del último ciclo de educación primaria, ya que durante la educación preescolar y los 4 primeros grados de primaria se favorecen de manera indirecta mediante las otras capacidades, así como el explorar las habilidades y destrezas motrices. Habilidades y destrezas motrices. Son, por así decirlo, acciones concretas como caminar, correr, saltar, reptar, lanzar, atrapar, patear, girar, rodar, entre otras. Patrones básicos de movimiento que paulatinamente se combinan y depuran para realizarse con un menor esfuerzo y un mayor grado de efectividad. Se organizan en 3 tipos: locomoción, manipulación y estabilidad. El desarrollo de una habilidad parte de 3 elementos: el tipo de tarea a efectuar, en la cual el estudiante organiza cómo puede hacerla, la acción motriz, que se traduce en la realización concreta, que depende del contexto donde se ejecuta, y el nivel de complejidad que supone el esfuerzo necesario para cumplir la acción. El proceso de desarrollo de las destrezas se vincula con el placer por moverse y jugar, con percibir el movimiento al anticiparse a las acciones y con la disponibilidad del mismo, lo cual permite a las estudiantes y los estudiantes superar obstáculos, vencer desafíos y ponerse a prueba. Capacidades sociomotrices. Se caracterizan por la interacción y la posibilidad de comunicar, expresar y relacionarse con los demás mediante el juego motor. Dentro de las actividades que despliega la educación física, estas interacciones cobran importancia en situaciones asociadas con la cooperación entre compañeros, el antagonismo con los adversarios y la posibilidad de generar respuestas motrices divergentes, creativas e innovadoras que permiten a niñas, niños y adolescentes poner en marcha el pensamiento y actuación estratégicos. Desde los juegos más sencillos en preescolar, la iniciación deportiva en primaria y posteriormente el deporte educativo en secundaria. Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. La definición de contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje para las y los especialistas de educación física considera la articulación que ha de existir desde preescolar hasta secundaria, lo cual permite identificar la ruta y progresión que se promueve.
A partir de ello es posible definir la distribución y temporalidad con la que se abordarán a partir del diseño del programa analítico. Entonces aquí tenemos, con base en esos procesos, esta articulación desde preescolar hasta secundaria. La flexibilidad curricular y la autonomía profesional representan oportunidades para ampliar y fortalecer los alcances de la educación física, con la intención de lograr una mayor contextualización y dar respuesta a los resultados diagnósticos de cada escuela. En pantalla tenemos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Te recuerdo que todos los materiales están en el primer comentario para que los cheques. Tenemos, por ejemplo, contenidos, capacidades y habilidades motrices, posibilidades expresivas y motrices, estilos de vida activos y saludables, pensamiento lúdico, divergente y creativo e interacción motriz y sus diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje en preescolar. En el caso de primaria, igual, tenemos aquí para la fase número 3, para la fase número 4 y para la fase número 5. En el caso de secundaria también encontramos estos elementos en pantalla. Con esto terminamos el video del día de hoy, maestra y maestro. Te recuerdo que estas diapositivas las puedes descargar en el primer comentario. Sígueme en mi Instagram como Edgar Valladares, en mi Facebook, en mi TikTok. Suscríbete al canal si no lo has hecho y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.